Vamos a orar para comenzar nuestra clase. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites congregarnos. Te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, que podamos, Señor, razonar de acuerdo a lo que tú nos muestras en tu palabra, y permite que lo que vamos a ver en esta clase, Señor, sea de provecho para la congregación. Rogamos esto en nombre de Jesús. Amén. Comentando sobre la Constitución que se está proponiendo, el otro día me mandó este mensaje un hermano de la congregación. Me dice: tengo un poco de terror. Ya viví en carne propia la experiencia del cambio constitucional y se nos podrían venir tiempos difíciles. Este es el testimonio de John, que viajaron con su familia, han viajado a Chile después de haber tenido que vivir esta experiencia en Venezuela, y no es la experiencia única de John, es la experiencia de todos los que han salido de Venezuela, y que por la imagen que existía de Chile, fuera de Chile, pensaron que este podía ser un buen destino, y ahora se ven enfrentados a una situación muy similar a lo que tuvieron que vivir ellos, que motivó su salida desde allá. La verdad que estamos enfrentados, hermanos, a una situación que, como me gustaría tener la capacidad de traspasarle a ustedes la gravedad de la situación, porque esto no es no es simplemente el resultado de un año de trabajo de la Asamblea Constituyente para proponernos un texto. Este es el corolario de un proceso que lleva más de 40 años en desarrollo en nuestro país. Y cuando lo que estamos viendo ahora es simplemente la punta del iceberg, pero hay mucho que está abajo de esto. El texto que se nos propone es, en estricto rigor, es un texto religioso, y por eso que afecta tanto a la Iglesia. Es un texto que está plasmado bajo todos los conceptos de la ideología de género, de principio a fin. Y junto con la ideología de género hay otro proceso que ha estado en desarrollo, no solamente en Chile, pero Chile era como una isla. Íbamos bastante retrasados en esto, que es un proceso que se conoce como la deconstrucción. Vamos a tener que acostumbrarnos a esa palabrita porque es el desastre mismo. Se destruye todas las bases de la sociedad para construir algo nuevo, pero partiendo de cero. La deconstrucción en América Latina iba muy adelantada en Argentina. Nosotros estamos hablando ahora de ESI. En Argentina la ESI lleva ya prácticamente 10 años, la educación sexual integral. Le seguía en avance el proceso de deconstrucción de la sociedad Canadá,
llama la atención, pero en Canadá el gobierno que asumió hace algún tiempo le dio un tremendo impulso y hoy día están entonces ocupando los primeros lugares. Y nosotros detrásito, por ahí bien quitado bulla, pero en este momento pasamos de largo y estamos varios pueblos, como dicen ahora, varios pueblos adelante que todo el resto. Ese es el proceso de deconstrucción y yo no voy a ocupar ahora tiempo en hablar de eso porque lo que estoy haciendo es tratar de entusiasmarlo y de interesarlo en esto. Mire, es un entusiasmo aterrador en todo caso. Para que no dejen de conectarse el lunes 22 a las 20 horas en que vamos a tener una presentación que espero sea tan demoledora que el Señor le dé gracia al pastor Eliú Ramírez para cerrar esta presentación que vamos a recibir y nos suba el ánimo. Porque realmente da escalofrío cuando uno se empieza a meter un poco en este tema. Y da escalofrío porque de repente empiezan a comentar formas que tiene la deconstrucción y si uno tiene un espejo, tiene que empezar a encontrarse que ya estamos en una buena parte deconstruidos. Y lo que es más preocupante es que esto en los jovencitos, en los adolescentes, es un fenómeno mucho más potente y mucho más fuerte. Entonces, no dejen de conectarse. Las personas que nos van a presentar el día 22 no son evangélicos. Entonces, pero me ha parecido tremendamente interesante que un no evangélico presente las situaciones y que nos haga a nosotros reaccionar, pero que nos haga reaccionar como evangélicos, por supuesto, ¿no? Porque al final, después de esto, cuando uno llega a la siguiente conclusión, la única y estrictamente la única posibilidad de sortear esta situación la da el Evangelio, porque el Evangelio transforma vidas. Pero ustedes creen que con nuestra vida, con tu vida actual, ¿crees que alguien va a interesarse por el Evangelio? Ese es el problema. Ese es el problema. El Evangelio tiene el poder para transformar vidas, pero de alguna manera, usando el lenguaje actual, estamos tan deconstruidos que no tenemos la capacidad para mostrar lo que es el Evangelio a quienes nos rodean. Entonces, hermanos, vienen tiempos difíciles porque independiente que gane el apruebo o gane el rechazo, esta bola de nieve no se va a derretir, se va a agrandar. Los efectos, si gana el rechazo, simplemente va a ser retardar un poco el tiempo de que todo esto se nos venga encima. Pero realmente, como dice el profeta Isaías, en Isaías 59, ilustra esto diciendo que el enemigo vendrá como un río, con la fuerza intempestiva de un río que tiene una crecida violenta después de un temporal. Mas el Espíritu de Jehová
levantará bandera contra él. Y este Espíritu de Jehová que levantará bandera contra él, esta bandera tiene que ser o es el pueblo de Dios. Somos nosotros. Y lo tenemos que decir, hermanos, con humildad, reconociendo que nosotros no somos nada. Es el Espíritu de Jehová el que quiere usar a su iglesia, y estamos en tiempos ahora en que debemos pedir al Señor que Él primero ponga en nosotros el deseo de purificar nuestras vidas, de ser realmente transformados por el Evangelio para hacer luz. Y como dijo el doctor César Vidal cuando nos acompañó en una jornada anterior, está bien, la iglesia es la sal de la tierra, pero de nada sirve que la sal se quede en el salero. La sal ahí guardada en el salero no sirve. Eso en el fondo es la iglesia encerrada en sus cuatro paredes. Aquí es re fácil ser canuto. La idea es ser afuera, es ser luz afuera. Y se vienen tiempos cuando va a ser esto. No hemos farreado, como se dice, no hemos farreado el tiempo en que haya sido fácil ser luz afuera. Ahora va a ser más complejo. Pero es interesante que este capítulo 59 de Isaías parte diciendo: más vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Y termina con las palabras: vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y en esa confianza, entonces, hermanos, yo antes de comenzar la clase propiamente tal, es que me gustaría hacerles un desafío de estar en oración pidiendo al Señor que realmente redarguya nuestra condición espiritual. ¿Cómo estamos? Y que realmente podamos mirar al Señor de frente y decirle: Señor, gracias porque soy tu hijo, porque Jesús dio su vida por mí. Y perdóname por haber dejado que las cosas pasen y tener una vida cristiana mediocre. Ya no estamos en tiempos para tener vidas cristianas mediocres, hermanos. Vienen tiempos complejos donde a lo mejor seremos sometidos a presiones para no predicar como nunca hemos estado acostumbrados a tenerlas. Y dicho eso, partimos con nuestra clase. Los invito a que busquen en sus Biblias en Romanos 12, los versículos 1 y 2. Mientras buscan, quiero insistirles que no se les olvide el 22 conectarse. Tenemos 1000 conexiones de Zoom, pero tenemos muchísimos invitados. No es que los invitados tengan más interés que nosotros en participar, pero si se nos llegan a copar, estas son las instrucciones para la iglesia, si se nos llegan a copar las 1000 conexiones de Zoom, vamos a tener también en Facebook, y ahí no tiene límite. Vamos a compartir al comienzo, porque lamentablemente el link de Facebook no lo podemos tener con tiempo, entonces vamos a compartirlo al comienzo. Si ustedes ven que nos estamos acercando a las 1000 conexiones, yo espero que pasemos las 1000, pero si que nos estamos acercando a las 1000, yo les pido que por favor inmediatamente se conecten a Facebook y dejemos libre para
para personas que no tenemos la capacidad para llegar con ellos oportunamente con el otro link, para que puedan también ellos participar de esto. Esta jornada va a ser doble, van a ser los 2 lunes porque el tema es muy amplio. Entonces, el 29 va a terminar un hermano que es de otra iglesia que nos va a hacer la presentación. Así es que no dejen de conectarse porque realmente, como les digo, este es un llamado de urgencia. Bueno, Romanos 12, versículos 1 y 2. Leamos todos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy día vamos a ver, desde la resolución he seleccionado algunos considerandos, son 3 los que vamos a ver en el detalle, pero quiero comentarles que está publicado, o debería estar publicado en el diario Mural, desplegada completa la resolución, son 14 páginas, la resolución en sí son 2 hojas donde están todos los considerandos que han llevado a la Comisión Ejecutiva del Presbiterio, con el apoyo de todos los pastores, a recomendar a los miembros de nuestra iglesia a votar rechazo el día 4 de septiembre. Vamos a hacer ahora el ejercicio en primer lugar, vamos a ver el considerando 5. El considerando 5 dice: no se resguarda el derecho a la vida al establecer expresamente el aborto libre y la eutanasia bajo el concepto de muerte digna. Ese es nuestro considerando, y ahora entonces quiero mostrarles cuáles son los artículos en el texto en que se establece lo que nosotros estamos denunciando acá. En el artículo 61, en el inciso número 1, toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Inciso 2. El Estado garantiza su ejercicio. Esto tenemos que leerlo en función de lo que acabamos de leer en el inciso 1. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Todo esto son elementos tremendamente ideológicos. Esto todo es, cuando les decía yo que esto es religioso, todo esto es parte de esta religión, cuyo manifiesto es la ideología de género. Pero quiero leer primero y después vamos a ir haciendo algunos comentarios porque esto realmente da para mucho. Bueno, todas las personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencia y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Quiero simplemente, ¿por qué subrayé ahí de interferencias? Libre de interferencias. Y esas interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Es decir,
Si nos vamos a poner en un caso hipotético, una niña queda embarazada. Los padres no le van a poder decir que no aborte, porque esa sería una interferencia de un tercero. Si los padres le tratan de decir que no puede abortar, esa niña tendrá todo el derecho, de acuerdo a esto, a tomar el teléfono y denunciar a los padres. ¿Cómo un papá ingenuo? ¿Cómo mi hija me va a denunciar? Miren, en un cerebro deconstruido, todo eso es posible. Todo eso es posible. Así es que eso es lo que dice que tiene que ser libre de interferencias. Pero no solamente esa interferencia es de un individuo, también es de una institución. Entonces la Iglesia tampoco va a poder hablar advirtiendo sobre el tema del aborto. Esto es apasionante, así que mejor voy a seguir, porque si no, no vamos a poder terminar hoy día. Inciso 3. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. No dice que en esta regulación no está considerado el aborto en 3 causales, por ejemplo, que es como parte el aborto en todas partes. No, aquí regulará estos derechos. Entonces, para el aborto, queremos poner el acento porque ese es el punto donde tenemos el conflicto, para el aborto, la ley dirá, tendrá que ir al CEFAM, tendrá que ir al hospital, tendrá la atención de un equipo médico conformado por TAN. ¿Cómo lo va a hacer? No dice que no. Aquí la ley va a regular cómo se va a hacer este asunto, nada más. El inciso 4. El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma. Esta palabra autónoma tiene un significado mucho más profundo de lo que normalmente nosotros le damos, porque esta palabra autónoma nuevamente rebeldía de los hijos hacia los padres. Eso es lo que está detrás de esta palabra autónoma, autónoma y no discriminatoria estos derechos. ¿Cuáles derechos? Bueno, los del inciso 1, que entre eso está la interrupción del embarazo. Hemos visto en el inciso 2, el Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, palabra que les encanta, porque este es el paraíso de la tolerancia, mientras usted piense igual que ellos. Porque en ese momento, cuando uno tiene una opinión que es diferente a la opinión de ellos, la intolerancia es absoluta, absoluta. Entonces, sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, asegurando a todas las mujeres y personas en capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad. Aquí hay un detalle que no es menor cuando habla interrupción del embarazo, porque una cosa dentro de la interrupción del embarazo es el aborto, pero el aborto está restringido a un plazo acotado de todo el embarazo. Entonces, hasta cierta semana se considera aborto. De ahí en adelante ya no es aborto, es interrupción del embarazo. Pero en términos generales,
e interrupción del embarazo desde el momento de la concepción hasta el momento que esa madre tome la decisión de matar al hijo que viene en camino. Aquí se habla mucho, y esta es otra área de esta religión, que es el área del feminismo, y hay que tener mucho cuidado porque hay muchas de estas ideas, hermanos, y especialmente para las hermanas, hay muchas de estas ideas que son muy seductoras, muy seductoras. Y el feminismo sabe ha sabido cómo capturar la atención de las mujeres. Pero han de saber que el feminismo es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Por lo tanto, las que tienen tintes de feminismo tienen que analizarse y tienen que dejarlo a un lado. Hay que desechar eso. No está conforme a la palabra de Dios. O eres un creyente en la palabra de Dios o no lo eres. Y como creemos firmemente que sí lo son, entonces el cambio aquí hay que partir pidiendo al Señor que les ayude para cambiar esas influencias, porque mire, la influencia de esto es muy fuerte. Y nuevamente se nos aparece este espanto, que es la deconstrucción, que se nos ha metido sin siquiera darnos cuenta. Entonces, como le digo, esto es tremendamente es complicado poder reaccionar. ¿Por qué? Porque estamos en la mitad del bosque y se nos olvidó ir poniendo miguitas para marcar el camino para salir del bosque. Entonces, ahora tenemos que, por la gracia del Señor, y esta es la parte buena de ser creyente, es que no hay poder que se pueda resistir a la gracia de Dios. Y si nosotros somos sus hijos y nos entregamos de lleno al Señor y reconocemos que hemos estado mal al tomar ideas que son del mundo para hacerlas nuestras, pero si dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y puede limpiar nuestra mente y puede transformar nuestras vidas y nos va a permitir ser padres de los que tienen niños pequeños. Nos va a permitir el Señor ser padres que orienten a esos niños como corresponde de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Señor dice que si oramos a Él, Él sanará nuestro espíritu, sanará nuestro corazón y nos permitirá ver espiritualmente las cosas, porque aquí lo que hay que ver, este asunto hay que verlo desde el punto de vista espiritual. Tenemos muchas observaciones en lo personal, por lo menos yo tengo muchas observaciones al texto que se nos propone, pero que son laterales. Yo creo que aquí lo más relevante es lo valórico, y es eso lo que nos hace a nosotros tomar una decisión tan categórica respecto del texto que se nos propone, porque cuando se nos propone aborto, mire, podrían ofrecernos, como se dice, el oro y el moro, pero basta que nos metan el aborto en la Constitución para hacer imposible para un hijo de Dios poder votar apruebo. No nos vayamos por los panes y los peces, hermanos, porque ni siquiera son panes y peces verdaderos los que se nos ofrecen. Puesto el inciso 2, tenemos que saltar al 4, donde se recalca el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria estos derechos. Entonces, el artículo 61 establece el aborto o la interrupción del embarazo, como hemos dicho, a plena voluntad de la mujer o persona
en capacidad de gestar que está embarazada hasta el último minuto previo al parto. Hay algo aquí bien extraño. Nace la guagua. Pongamos este un caso hipotético. Nace la guagua y al minuto esos padres deciden que no quieren tener la guagua y la matan. Homicidio. Parricidio. Así se llama, ese homicidio se llama parricidio. Está a punto de nacer la guagua el día antes y deciden no tener la guagua. Interrupción del embarazo. Y quedan todos libres de polvo y paja. Aquí el problema no es que la mujer tenga el derecho sobre su cuerpo, no estamos violentando el derecho sobre el cuerpo de la mujer. Es que lo que pasa es que la guagua que está esperando es otro ser humano y que tiene sus propios derechos. Aquí cuando la persona en capacidad de gestar, así hay que decir ahora, la persona en capacidad de gestar determina interrumpir la gestación, no está decidiendo sobre el derecho sobre su propio cuerpo, está decidiendo sobre el derecho de otro ser que no tiene ninguna posibilidad de poder defenderse de lo que a lo que va a ser sometido. El aborto de por sí es tremendamente traumático, pero no tiene, ni siquiera le llega a los talones a lo traumático que es la interrupción del embarazo. En la interrupción del embarazo, lo que se hace es desmembrar, es moler, como si fuera carne molida, despedazar al ser que viene en camino. Compartimos con varios de ustedes un video sobre esto, un médico que fue abortista y que entró en razón en algún momento, no dice por qué ni cómo, pero entró en razón y renegó de haber sido abortista, y ahí describía, pero de manera bien patente, cómo era esto, cómo era meter esas tenazas y tomar, con la experiencia ya sabía, tengo un brazo. Ahí salía el brazo. Y el brazo se ponía entonces en una bandejita al lado porque después de terminado el proceso, entonces hay que hacer un inventario para asegurar que no se haya quedado nada adentro. Es tremendo, hermano, esta cuestión es realmente espeluznante. Sí. Alude a que siempre a las mujeres cisgénero, es decir, que se identifican su mente y su sexo como mujer, se le da la connotación de embarazarse o dar a luz. Entonces, al colocar, o aquella que tiene la capacidad de gestar, apuntan a las personas transgénero que a través de inseminación in vitro, porque ya es un mercado eso, puedan tener la capacidad de gestar un bebé. Entonces ahí se ve inserta la ideología de género y, como usted dice, este asunto religioso que tiene o de ideología. Bueno, respondamos justamente esa pregunta. ¿Por qué se habla de personas en capacidad de gestar y no simplemente de mujeres? Porque aquí, biológicamente, para poder gestar, hay que tener la conformación física que Dios le dio a las mujeres. Entonces,
aquí está donde se empieza a entender por qué en el inciso 1 se habla de enfoque de género. Enfoque de género. Tenemos que ir acostumbrándonos a estos términos porque son términos que vamos a estar escuchando por todas partes, y cuando hablemos de enfoque de género no podemos quedar impávidos. Y sobre todo los padres que tienen de adolescentes hacia abajo tienen que estar muy bien informados sobre esto, porque sus hijos están siendo bombardeados en el colegio con esto. Y cuando les digo están siendo bombardeados, entonces tenemos que ir a volver a repetir la palabra clave. Están siendo no solamente bombardeados, están siendo deconstruidos. Y la única posibilidad que tenemos nosotros de contrarrestar eso es tener la misma conducta que tuvieron la mamá y la abuelita de Timoteo, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, y Moisés dando el consejo al pueblo de Israel respecto de la palabra de Dios. ¿Qué le dice a los padres? Repítela en la mañana, al mediodía, al acostarte, cuando vayas por el camino. Es decir, métele la palabra de Dios a tus hijos en forma permanente. Hay un autor que no es creyente, pero es muy interesante en la experiencia que él cuenta, lo cuenta en forma más o menos periódica, ¿no? Que cada vez que llegaba a su casa, todos los días la abuelita le enseñaba principios. No necesariamente, no era el Evangelio, pero le enseñaba principios morales. Y esta formación de la abuelita fue tan intensa que este autor, el colegio donde él se formó era absolutamente opuesto a todos los principios que la abuelita le enseñó. Pero ya la abuelita lo había inoculado contra todas esas cosas. Y saben, ese es el efecto de eso. A este caballero testifica de que la insistencia y la formación de su abuelita diaria lo libró de caer en todo lo que cayeron todo el resto de sus compañeros. Ahí vemos que lo que dice Salomón se cumple. Este consejo: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Ese no es una promesa, es el resultado de la observación de la vida diaria que hizo Salomón. Y por eso que esta señora, que es católica, entregó esos principios a este niño, que tiene nombre y apellido, se llama Agustín Laje, que seguramente muchos de ustedes lo ubican, es muy común en las redes, y él ahora testifica que esa formación recibida de su abuela le ha permitido tener los valores que tiene hoy y que son de gran ayuda incluso para el pueblo cristiano en nuestros días. También es una buena orientación. No estoy hablando que reemplace la Biblia, estoy hablando de los valores y de la lucha que él da, esa lucha por los valores, mientras nosotros muchas veces estamos callados. A eso me refiero. Bueno, el enfoque de género que se invoca entonces en el texto que se nos está proponiendo no es otra cosa, como decía la hermana Lisette, un reconocimiento explícito de la ideología de género. Y la ideología de género sostiene que el género de una persona no está necesariamente relacionado con su sexo biológico. Esta es una cuestión que para ahora es tan absurdo, pero ese es el mundo en que estamos viviendo, un mundo, como les repito, un mundo deconstruido. Ya el género no se asocia con el sexo biológico. Y mire, a lo mejor hace unos 25, 30 años atrás, a alguien que se percibe como gato,
lo hubieran mandado, como acá en Santiago lo hubieran mandado al Peral. En otra parte se le dice manicomio. Hoy día no. Hoy día le compran, hoy día habría que comprarle alimento para gatos, habría que comprarle estos baños especiales que hay para gatos, todo como si fuera habría que tratarlo como si fuera un gato común y corriente. Es el extravío, como dice Pablo a los romanos, cuando el hombre se olvida de Dios, queda librado a los extravíos más extremos. El punto está aquí que de aquí hasta siempre, como ha sido desde Adán y Eva, si alguien queda esperando guagua, es mujer. Sí o sí, porque esa es la ley. Dios creó hombre y mujer. Si esa mujer se siente un delfín, no por eso va a ser un delfín, va a seguir siendo mujer. Es realmente todo esto es absolutamente opuesto a lo que encontramos en la palabra de Dios y fíjense que cuando el hombre se olvida completamente de Dios y no tiene a Dios en su noticia, queda librado a todos estos absurdos que para ellos son totalmente lógicos, pero que lamentablemente para nosotros son absurdos, pero por los cuales nosotros vamos a tener que sufrir consecuencias, porque esta gente es totalmente intolerante en este aspecto. En Estados Unidos hace algunos años hubo una mujer que se reconocía a sí mismo como hombre, una formación cromosómica XY, y esa es absolutamente imposible de cambiar. Usted nació con XX y muere con XX, o nace con XY y muere con XY. Esa es la biología y esa es ciencia. Toda esta cuestión, aquí habla mucho de la ciencia, pero la ciencia en esta cuestión no tiene ningún respaldo para ellos. Para nosotros, todo el respaldo, porque nosotros sostenemos que las cosas son como Dios las hizo y como Dios las manifestó en su palabra. Y desde Génesis 1, Dios creó al hombre y a la mujer. Y hasta que nazca el último ser humano al final del milenio, nacerán hombres y mujeres. Todo esto es un asunto que viene, es un río de filosofía que fundamentalmente viene desde Francia, y a mediados del siglo pasado hubo muchos que empujaron esto. Sartre fue uno de los más importantes y junto con él su esposa, no sé exactamente qué lo que era, pero su esposa que era Simone de Beauvoir, y con el libro El segundo sexo en 1949 de Simone de Beauvoir, ella sostuvo que nadie nace con el género que dice, que piensa, o sea, no está vinculado el género con el sexo. El género es algo que se construye. Entonces, cuando usted a un niñito le regala autitos, le regala pelota de fútbol y a la niñita le regala muñecas, usted lo que está haciendo en ese momento está construyendo el género de ese niño. Y está cayendo en un tremendo pecado de obligar a ese niño a ser como usted lo está construyendo. Entonces, la enseñanza de ahora, la ESI, la educación sexual integral, pretende deconstruir eso que usted inculcó en sus hijos,
para que cada niño, haciendo uso de su libertad de escoger, autónomo, sin interferencias supuestas, porque la interferencia ahí son las de los profesores que en el jardín infantil los hacen, no sé si eso ya pasa en Chile, pero en Argentina pasa hace mucho tiempo. Los profesores son los que hacen a los niñitos vestirse de mujeres y a las mujeres vestirse de hombres. Y en los textos, la ropa para un niño, el closet de la ropa de un niño, que no se puede, sale el niño pilucho ahí, no se puede saber si es hombre o mujer porque es todo muy difuso, pero el closet está entonces el terno, el traje de tul, el niño elige qué ropa se va a poner ese día. Esa es la formación que se viene para los niños pequeños y que yo creo que varias de esas cosas ya están presentes acá. Bueno, mire, esto lo comentamos la semana pasada. Simplemente, yo no espero que ustedes vean, alcancen a leer lo que dice ahí, simplemente para decirle, dar la evidencia. Este es el formulario para postular a como se llame ahora, la prueba para entrar a la universidad. Yo me quedé en la prueba de aptitud académica, pero desde ahí hasta ahora han pasado muchos nombres. Entonces aquí pueden leer. Esta pregunta viene para ver si usted da la prueba o no. Y dice, ¿coincide tu género con el que te asignaron al nacer? ¿Qué tiene que ver esa cuestión para dar la prueba para entrar a la universidad? Bueno, ideología de género. Ideología de género. Y hoy día nos hemos ido por muchos lados. Se nos acabó la clase ya, pero el artículo 68, vamos a ver el puro considerando número 5. Toda persona tiene derecho a una muerte digna. Y aquí lo que se consagra en el fondo es la eutanasia. Eutanasia. Y la eutanasia es que se determina que ya una persona que está con mucho gasto médico, que tiene poca posibilidad de recuperación, le meten una inyección con alguna cosa que hasta ahí llegó. Decirlo de una manera un poco liviana, pero el ser humano se alza acá como el juez para determinar sobre la vida. Y ese derecho está solo en las manos de Dios y no de la criatura. Supimos de un caso hace un par de semanas de una persona que estaba en coma, supuestamente ya desahuciada de toda posibilidad médica de recuperación. Entonces llegaba la familia y cuando lo veían así, hacían todos los planes. Hay que vender los animales, hay que ver cómo vamos a repartir las propiedades, hay que ver esto y lo otro. Y de un día para otro, esa persona se recupera y hoy día está perfectamente vivo y escuchaba y sabe perfectamente lo que opinó cada uno de los que lo fue a ver. La vida está en las manos de Dios, no está en las manos del hombre. Esta muerte digna habría permitido a la familia tomar una determinación que estaba fuera de la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos derecho sobre la vida. Dios es el que da el derecho a la vida. Así es que, claramente, para terminar esta parte, le voy a decir que esta Constitución no protege la vida, cosa que es deber fundamental del Estado. Proteger la vida, no la protege ni siquiera del que está por nacer. Y nos impide ya, este punto ya nos impide a nosotros poder dar un voto de aprobación a un texto que no es el único caso.
bueno, la clase la vamos a terminar hoy día acá. No vamos a continuar con esto porque yo creo que hay cosas bastante más edificantes para considerar en cuanto al consejo de la palabra de Dios, pero espero que puedan tomar en cuenta lo que hemos presentado en esta serie de 3 clases. Pero la hermana Audrey tenía algo que decir, con eso vamos a terminar. Sí, viendo todo lo que está sucediendo hoy día, ya nosotros pasamos por eso ya en Venezuela. No es para nada gratificante porque, como dice usted, es la deconstrucción de la familia, es la deconstrucción de la autoridad de los padres hacia los hijos, los valores, todo lo con lo que nosotros hemos crecido y que ellos hoy por hoy, si uno los reta, ellos se sienten mal, entonces el colegio puede interceder, Carabineros puede interceder, acá en Chile te pueden quitar el niño si el niño se siente mal con tu familia, todo esto. Pero más allá de todo eso es prepararnos porque la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Por qué? Porque incluso hay hasta una agenda 2030, no sé si ustedes la han escuchado nombrar, donde todo esto es parte de un plan donde se tiene que tener un solo gobierno y están postulando a las Naciones Unidas, están postulando a la ONU, están postulando... Entonces, viendo tantas señales, es momento de que la Iglesia se ponga en oración, estemos más unidos, pidiéndole más al Señor. Esto, si no se aprueba ahora, en algún punto se va a aprobar, ¿verdad? Pero es la Iglesia quien retiene y quien retarda con la oración este acontecimiento. Y preparar a nuestros hijos y prepararnos nosotros en que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Que no es un cuento, que es que han pasado muchos años, que no viene, que no va a ser ahora, y no, el día ni la hora nadie lo sabrá. Y es mejor estar preparado, preparar nuestros hijos, darles a conocer y a entender que lo que está pasando no es normal, no es lo que dice la Biblia. Yo hablo mucho con mis hijas en relación a eso, porque es cierto, o sea, los están adoctrinando desde el colegio, lo ven, en la televisión lo ven, todo, pero va enfocado a eso, a un solo gobierno, a preparar el camino para el anticristo. Entonces se está preparando todo para la venida del Señor y nosotros también tenemos que estar preparados para eso y prepararnos nosotros y nuestros hijos. Muchas gracias. En otra ocasión hablaremos sobre el debilitamiento de la familia, pero simplemente yo creo que es muy buena la participación de Audrey y para terminar, gracias por tu opinión, porque ese es el consejo final, digamos. O sea, la oración de justo orando eficazmente puede mucho, nos servirá para proteger a nuestros hijos, a nuestros nietos, y a prepararnos también, a estar mejor preparados para cuando el Señor venga por nosotros.